Plan Básico Universal. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos, en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros, como grupo político opositor, qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar, y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por aquí por DTV, y comenzando una semana en la cual estamos más cerca de lo que va a ser el 1 de marzo, la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, inauguración que hace el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que a partir de ahí el puntapié inicial para el trabajo parlamentario del año 2022. Y también comenzamos una semana en la cual van a quedando pocos días para finalizar este periodo de sesiones extraordinarias que pasarán sin la discusión de ningún tipo de proyectos, y simplemente lo que se pudo avanzar es la posibilidad de ir acordando entre oficialismo y oposición, tema que todavía no está cerrado, en parte adelantado en algunas comisiones, en lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones de trabajo, paso indispensable para que cualquier proyecto de ley llegue finalmente al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas, esto que es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando, ¿cómo andás? Muy bien. Es cierto, es como vos decís, estamos a días de que el Congreso vuelva a entrar al proceso de sesiones ordinarias. 1 de marzo a las 12 del mediodía está previsto que hable el presidente de la Nación, Alberto Fernández, frente a todos los representantes, senadores, diputados, ministros de la Corte, como sucede todos los años, para dar inicio al cronograma de sesiones ordinarias. Se espera que en ese discurso se hable del proyecto que están todos esperando, que es el del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, sigue la discusión, como bien decías, entre oficialismo y oposición respecto de la conformación de las comisiones. Hasta ahora, desde el 10 de diciembre a hoy, solamente hay una comisión conformada, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tanto en diputados como en el Senado. Esa comisión es fundamental para la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque es donde recaería el proyecto de ley que va a enviar el Ejecutivo Nacional. Vos decías que ante los representantes y ante una gran cantidad de personalidades que van a estar en el Congreso de la Nación, va a hablar el presidente Alberto Fernández, y también hay que empezar a pensar que le va a hablar a algunos sectores en particular y en especial. Posiblemente le hable a la oposición, posiblemente le hable a los representantes del Poder Judicial de la Nación, a los ministros de la Corte que van a estar en uno de los estrados del Congreso de la Nación, cuando seguramente haga referencia a la ley del Consejo de la Magistratura o a la reforma judicial que el gobierno de Alberto Fernández desde el día 1 intentó impulsar y que todavía no pudo avanzar, más allá de algún proyecto en particular que se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación, pero
pasado a la Cámara de Diputados, terminó prácticamente perdiendo el estado parlamentario. Le puede llegar a hablar también a los gobernadores provinciales, más allá de que va a haber un mensaje hacia el pueblo argentino. Y seguramente también lo que le va a marcar va a ser la hoja de ruta para los diputados nacionales y senadores nacionales en base a los diferentes proyectos que van a centralizarse, y yo creo que ya se han definido cuando planteó la necesidad de aprobar una cierta cantidad de proyectos en este periodo de sesiones extraordinarias, que finalmente no avanzó con ninguno el Congreso. Pero me parece que la hoja de ruta va a pasar por ahí, por el acuerdo con el fondo y con esos proyectos que tienen que ver con el desarrollo productivo y económico de la República Argentina. Sí, es cierto, Fernando. La verdad es que el discurso del presidente como que va a tener diferentes momentos. Un momento para los ministros de la Corte, un momento para la oposición, un momento para los propios respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las leyes productivas, y un momento hacia adelante. Seguramente para el final del discurso la idea del Ejecutivo es mostrar que durante los 2 primeros años de gestión la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández vivió en la pandemia y gobernó en la pandemia. Bueno, esto parecería que está empezando a terminar, o por lo menos de alguna manera estamos empezando a salir, y va a tener un discurso que apunta hacia eso, hacia el gobierno que viene, los 2 años que vienen sin pandemia, o por lo menos con una pandemia mucho más controlada, mucho más acotada, y tratar de tener un discurso esperanzador. Frente a esto, lo que están haciendo, le están pidiendo a todos los ministros, ¿sí?, que pasen a Casa Rosada, que las buenas noticias, ¿sí?, las cosas que entienden que se hicieron bien y las cosas que entienden que en el futuro cercano se van a hacer y que son fundamentales para tratar de tener esa mirada esperanzadora respecto de lo que viene. Va a ser un año muy particular, no hay elecciones, pero da la sensación de que la carrera ya está lanzada en algunos sectores, y entonces también eso va a estar presente a la hora de marcar el tono del discurso. Claro, seguro. Seguramente Alberto Fernández va a tratar de tener un tono más amable, más pacificador respecto a lo que viene, más teniendo en cuenta que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados en particular, tiene una paridad en lo que tiene que ver con el oficialismo y la oposición. Hay muy pocos diputados de diferencia, no tiene quórum propio en ninguna de las 2 cámaras, con lo cual eso obliga al oficialismo a todo el tiempo tener que consensuar y encontrar aliados circunstanciales para poder avanzar con los proyectos de ley, teniendo en cuenta también la realidad que se vivió en febrero. Digo, el gobierno mandó 18 proyectos de ley y no pudo avanzar en ninguno. ¿Por qué? Porque no hubo ni una sola sesión de extraordinarias. Y el próximo 1 de marzo, a las 12 del mediodía, se van a repetir estas imágenes que estábamos viendo, ¿no? Lo que va a ser el presidente Alberto Fernández en el estrado principal de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados, las autoridades que ahí estábamos viendo, de la Asamblea Legislativa, porque en definitiva no es una reunión de diputados, ni es una reunión de la Cámara de Senadores, es una reunión de la Asamblea Legislativa que la encabeza la presidenta del Senado Nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que son estas imágenes que estamos viendo. Estas mismas imágenes se van a repetir el próximo 1 de marzo con el discurso inaugural de las sesiones ordinarias, marcando este nuevo periodo 2022 del Parlamento de la República Argentina, y donde sí, ahí ya se habilita el momento en el cual se van a discutir aquellos proyectos que proponen los legisladores nacionales, tanto los diputados como los senadores, y también los proyectos que propone el Poder Ejecutivo de la Nación. Ahora estamos transitando este periodo de sesiones extraordinarias, solamente habilitados los temas que han señalado por decreto el Poder Ejecutivo Nacional, por eso la ampliación y el cambio de lo que tiene que ver con las sesiones extraordinarias, con el periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de noviembre. Del 1 de marzo al 30 de noviembre es el periodo en el cual se discuten la agenda del Congreso de la Nación, en un año, como vos bien decías, David, particular, porque no es un año electoral. Tendría que servir para tratar esos proyectos tan conflictivos, a veces que tienen que ver con cambios electorales, que propone la oposición desde hace años,
y que se dejan para estos años, pero veremos qué pasa. Sí, no es un año electoral, pero va a estar muy marcado en la discusión oficialismo-oposición, teniendo en cuenta que arranca muy fuerte la discusión, porque todo hace suponer que el 1 de marzo habla el presidente de la Nación y el 2 de marzo, por lo menos con la información que hay dando vuelta, el 2 de marzo entraría a la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo, el proyecto de pedido de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Una discusión muy fuerte entre oficialismo y oposición. Una discusión muy fuerte dentro de cada uno de los grupos, digo, en Juntos por el Cambio, los radicales que tienen una posición, el PRO que tiene otra, la coalición cívica que tiene otra y el resto de los bloques minoritarios que están ahí de un lado y del otro, los bloques de las provincias que también están esperando tener detalles al respecto, el propio oficialismo, que también hay un sector que se ha mantenido en silencio después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, por estar en disconformidad con lo que se había negociado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces da la sensación de que ese comienzo de año parlamentario va a estar muy marcado por la discusión entre oficialismo y oposición y muy marcado por las internas propias que tiene cada uno. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Seguramente de aquí al 1 vamos a estar analizando y viendo y hablando con los diferentes diputados nacionales también respecto a las expectativas que hay sobre este nuevo periodo de sesiones ordinarias que se va a abrir en la República Argentina. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Diputada Mónica Fein, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, acá estamos con David, estamos con Mariano. Estamos analizando un poco, porque ya que no podemos hablar de sesiones extraordinarias porque no hubo tratamiento de ningún proyecto, usted me dirá si se ponen de acuerdo o no con el oficialismo para integrar las comisiones de trabajo, pero lo cierto es que ya empezamos a hablar de expectativas del mensaje que puede llegar a dar el presidente de la Nación. Sí, lamentamos profundamente que no haya habido sesiones extraordinarias. Por supuesto que nuestro interbloque federal propuso las comisiones que queremos integrar, porque creo que hubiera sido una buena señal que estuviéramos trabajando y tratando las propuestas que el Ejecutivo nos hizo llegar. Lamentablemente no había ninguna propuesta de las que creemos de fondo, del desarrollo económico, del crecimiento económico, pero era importante estar trabajando. Y obviamente sí, con las expectativas de que llegue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que queremos leer. No conocemos ningún tipo de letra, ni la letra chica, ni la letra general, y además esperando las sesiones ya ordinarias, si no hay antes, del 1 de marzo, donde escucharemos el mensaje del presidente. ¿Avanzaron con la integración de las comisiones? ¿A usted le interesaría alguna en particular participar? Bueno, nosotros avanzamos, hicimos una propuesta de nuestro interbloque. Obviamente que elegimos las comisiones donde entendemos podemos aportar. En mi caso fui secretaria de Salud, estuve ya cuando fui diputada anteriormente en la Comisión de Salud, así que esa es una, en mi caso, de las prioritarias, pero la verdad que creo que no hemos sido nosotros los que ha impedido el funcionamiento, sino que se pongan de acuerdo el oficialismo y la oposición mayoritaria en las comisiones. Nosotros hemos hecho una propuesta, queremos aportar desde la diversidad de saberes que tiene el interbloque federal, en nuestro caso desde el bloque socialista, y lamentablemente no ha habido todavía la formación de comisiones, pero vuelvo a decir, Fernando, no hemos sido nosotros el inconveniente. En general ha sido el acuerdo entre el oficialismo y la oposición mayoritaria. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. En esto que usted dice, bueno, me gustaría participar en la Comisión de Salud. El bloque tiene, por número, puede participar con un diputado en las comisiones. Ahora, ¿le interesa alguna otra? ¿Va a tener que participar en alguna otra? ¿Habló con sus colegas de, bueno, voy a Salud y Educación?
Sí, hemos elegido 5 comisiones cada uno de los diputados con el objetivo, yo digo salud porque ha sido una de las comisiones prioritarias, pero hemos pasado en nuestro interbloque y particularmente con el diputado Enrique Esteves del bloque socialista, 5 propuestas de comisiones para participar cada una. En total hemos planteado que nuestro interbloque esté en todas las comisiones, así que hemos hecho una propuesta amplia que nos permita estar como interbloque en todas las comisiones, obviamente de acuerdo a la trayectoria de cada uno, ¿no? Pero nuestro objetivo es participar activamente en cada una de las comisiones. Yo propuse 5. Tengo prioridad o planteo la prioridad de salud porque me interesa, pero obviamente he planteado 4 comisiones más en las que me gustaría estar. Todos los temas son importantes aquí en el Congreso y creo que el interbloque ha definido participar con un diputado o diputada en cada una de las comisiones. Diputada, ¿cómo le va? Le habla Mariano Pesapria. Hubo una reunión de sus colegas radicales ahí en la ciudad de Santa Fe, el jueves y viernes pasado, si mal no recuerdo, y hubo unas líneas ahí políticas que tiraron hacia el lado del socialismo también. Hubo un mensaje como que, bueno, a ver si se puede recuperar la alianza que alguna vez tuvieron y que ustedes, bueno, los llevó a gobernar la provincia de Santa Fe por varios periodos. ¿Esa posibilidad está abierta de cara a 2023 o ya son proyectos distintos, diputada? Bueno, nosotros hemos gobernado hasta hace 2 años junto al radicalismo, durante 12 años la provincia de Santa Fe y obviamente junto a otros también partidos políticos. Ha sido una experiencia, yo creo, muy importante para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de transformación en educación, en salud, en seguridad, en justicia. La verdad que creo que hemos hecho un muy buen gobierno, obviamente con errores y aciertos, pero bueno, esa alianza como Frente Progresista terminó, el radicalismo decidió integrar Juntos por el Cambio y yo entré como diputada en un Frente Amplio Progresista que suma a otros partidos, al partido del intendente Hapkin de Rosario, a Libres del Sur, a otros partidos que nos hemos presentado. Mire, yo creo que el diálogo siempre hay que tenerlo y lograr ponernos de acuerdo en construir el futuro de Santa Fe y del país. Ahora, me parece que es un año para dar un mensaje a la ciudadanía que la política no es solo los procesos electorales, que nos ponemos de acuerdo en resolver los problemas urgentes, que estamos funcionando en la Cámara de Diputados, que aquí en Santa Fe se está coordinando para trabajar en distintos temas. Yo creo apresurado definir hoy la alianza electoral. Nosotros, ustedes saben que tenemos una visión y hemos coordinado una alianza política con una serie de valores que son los que tenemos, siempre en diálogo con las otras fuerzas políticas. Así que dialogaremos en el momento que haya que construir un frente electoral. A mí a veces me parece que la política va por un lado y los ciudadanos por el otro. Hay mucho apuro de candidatos, de candidatas en pensar en el 2023 y la verdad que los problemas que tenemos hoy son graves. Me parece que tendríamos que dialogar más y eso estamos intentando hacer desde el socialismo para buscar alternativa a la crisis económica, social, a lo que está pasando en Corrientes, a la falta de política agroindustrial que viven nuestras provincias, al federalismo, a la equidad en los recursos que se distribuyen. Esos son los temas, a generar trabajo, a estar preocupados por los temas de seguridad o de violencias urbanas. Me parece que esos son los temas y la verdad que siento un gran apuro de algunos sectores en definir estrategias electorales en un momento terriblemente crítico donde la ciudadanía, entiendo, espera no que no dialoguemos del futuro electoral, porque eso se hace, pero que fundamentalmente dialoguemos del proyecto para salir de esta situación tan compleja en que estamos. Claro, y mucho más, Mónica, con los temas que usted está planteando, que realmente son acuciantes, como es el tema económico, como es el tema social. En la provincia de Santa Fe hay que sumarle en toda la República Argentina, pero con un epicentro también que tiene la provincia de Santa Fe, que es el narcotráfico.
Y ahí también, ahí se está trabajando en conjunto, o no hay posibilidades de armar una mesa en conjunto, radicales, socialistas, peronistas, del Frente Amplio, de todos los espacios como para abordar ese tema. Mire, positivamente, después de 2 años de pedírselo, el gobernador esta semana pasada llamó por primera vez al Consejo de Seguridad, donde están todas las fuerzas políticas representadas. Un tema que nosotros le veníamos reclamando. La situación realmente es muy grave y yo lo digo porque como intendenta lo viví. En general, los gobiernos nacionales nos han dejado solos. El narcotráfico es un problema nacional, regional, no es un problema que esté ubicado en una provincia, pero sí nos ha dejado solo. Es más, estamos reuniéndonos todos los legisladores y legisladoras de distintos partidos políticos para fortalecer la justicia federal en Santa Fe, que la verdad es lamentable. No hay fiscales, no hay defensores, no hay jueces. La verdad que la justicia federal no solo no está para combatir el narcotráfico ni el lavado de dinero, sino que tiene muchísimos problemas de funcionamiento y estamos exigiendo una respuesta. Así que hay por primera vez una acción del gobernador de convocar al Consejo de Seguridad, y yo en este tema, en el tema de la violencia, creo que debería, como muchos otros temas, trascender los partidos políticos. Nos tenemos que poner de acuerdo porque el narcotráfico, el lavado de dinero, son temas que requieren de nación, provincia, municipio y de un gran acuerdo político. No vale con tirarnos por la cabeza los problemas, vale con que nos pongamos de acuerdo en algunos temas básicos, y en eso creo que hay que trabajar de distintos sectores políticos. Diputada, usted recién decía que bueno, que no es momento para las candidaturas, para dialogar respecto de el rearmado del Frente Progresista. Ahora, en esa conversación que estuvo con el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el gobernador Morales, se habló de, más allá de eso, de alguna estrategia parlamentaria, de cómo va a funcionar el socialismo santafesino dentro de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la paridad que existe entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que los bloques más chicos en número terminan siendo fundamentales a la hora de conseguir los quórum, conseguir los votos. Mire, yo no estuve en esa reunión, estuvieron en realidad las autoridades de Santa Fe, pero seguramente tendré como presidenta del Partido Socialista una reunión a nivel nacional. Simplemente esta fue una visita de la Unión Cívica Radical a Santa Fe, se reunió con autoridades del Partido Socialista de Santa Fe. El Partido Socialista tiene definido el lugar, está en un interbloque, en el interbloque federal, y la verdad que nosotros consideramos que es necesario salir de esta polarización permanente, de esta o no ponernos de acuerdo en nada, ni en las comisiones parece que hay acuerdo, porque debilita el funcionamiento de las instituciones e impide buscar una alternativa. En nuestro interbloque queremos ser propositivos, buscar los mayores acuerdos, defender al federalismo y no ponernos a ver de qué lado de la polarización estamos. Estamos pensando que es necesario un acuerdo y una salida del país con algunos planteos básicos. Así que con nuestro planteo siempre va a ser constructivo, con planteos concretos. La verdad que estamos muy preocupados en la situación del país. Creemos que hay un gobierno que parece que no termina de comprender la dificultad en que está en el país, y bueno, creo que hay un camino propositivo que tenemos que transitar para salir de esta crisis. En ese camino vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas, por supuesto con la Unión Cívica Radical, que bueno, tenemos una historia en común muy larga, pero también con sectores del oficialismo. Nosotros queremos aportar un granito de arena para que los temas centrales que vamos a discutir, fíjese esto que estamos hablando, la verdad de la dimensión de lo que está pasando en Corrientes, acá tenemos que sumar todo el esfuerzo para tener una política, lo hemos vivido en Santa Fe, lo han vivido en la Patagonia, para trabajar en cambio climático, a disminuir las problemáticas que significan para la producción, para el medio ambiente, estos incendios, ser solidarios con los correntinos y las correntinas. Me parece que ahí no debe haber un partido político, debe haber una decisión política unánime, y en eso vamos a trabajar
igual que estamos con los diputados y diputadas de Córdoba, exigiendo un mayor federalismo. Fíjese lo que hemos discutido últimamente, los subsidios al transporte, donde el interior paga 2 y 3 veces el valor de un boleto del que pagan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bueno, esos son los temas que queremos debatir, plantear y obviamente llevar al recinto desde nuestro lugar. ¿Cuánto se paga, diputado, un boleto de colectivo mínimo en Rosario? 59,35 es boleto plano único para ir a corta o larga distancia. 60 pesos en Córdoba, 60 pesos en Santa Fe, bueno, y hay lugares donde se paga hasta 80, así que un grave problema, porque hay un subsidio de cada 10 pesos, más de 9 se queda en el AMBA, y el resto se distribuye en todo el país. Y la verdad que nadie quiere que paguen más boleto del que hoy pagan. Lo que queremos es que haya equidad, que si hay un subsidio de tal magnitud para el Gran Buenos Aires, pensemos cómo mejoramos los subsidios, y yo estoy a favor del subsidio al transporte, lo puedo explicar. Creo que todo el transporte público debería ser fortalecido en el país para evitar el auto particular que tanto nos inunda y genera tantos problemas. Así que no es que queremos que alguien pague más, sino que queremos que sea equitativo la distribución de subsidios a todo el país y que alguien que se tiene que trasladar en Resistencia tenga un valor similar al que se tiene que trasladar en Capital Federal. Mónica, quiero preguntarle en el marco de la diplomacia parlamentaria, la reunión que han tenido en los últimos días aquí en el Congreso de la Nación con un parlamentario británico, Nicola Herbert, para hablar sobre integración, para hablar sobre derechos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de ese encuentro, los derechos del colectivo LGTB. ¿Qué reflexión le quedó después de esa reunión? Bueno, justamente él es un representante del Senado del Reino Unido, vino con la Embajada del Reino Unido, con una visión, fíjense esto importante que tiene Argentina, ¿no? Un gran reconocimiento de la legislación nacional. Argentina tiene el matrimonio igualitario, tiene la identidad de género como ejemplos de derechos humanos conquistados en nuestra larga lucha de conquista de derechos humanos. Bueno, la verdad que ellos van a hacer una reunión local, después en México, y hay otra reunión en Londres para promover que todos los países vayan a estos procesos de igualdad, de equidad para la comunidad LGTBQ+, y la verdad que estuvimos diputadas y diputados de todos los partidos políticos. Yo tuve la oportunidad de votar esas dos leyes, fui diputada cuando votamos el matrimonio igualitario y la igualdad y la identidad de género, así que orgullosas de poder contar cómo la sociedad civil, cómo las organizaciones, después de una larga lucha, lograron que la política y las organizaciones avanzaran. La verdad que vino a reconocer la trayectoria de Argentina y a sumarnos a un proceso que la Federación de LGBT está también impulsando, de realizar parlamentarios por la equidad, ¿no? Trabajar en este concepto de ir avanzando en leyes se planteó, y no es solo un problema de nuestro país o de nuestra región, sino del mundo, las acciones del odio contra y la discriminación, así que fue muy importante ver cómo ellos habían avanzado en Reino Unido en la legislación, cómo valoraban la legislación de Argentina y cómo podemos hacer en estos temas una estrategia y un relacionamiento global para lograr que el derecho de la igualdad se haga realidad en todo el mundo. Así que fue muy interesante esa reunión, y obviamente hay un compromiso de todas las diputadas y diputados que estuvimos ahí de seguir trabajando. Por ejemplo, le contamos lo del cupo trans, hablamos de la ley de VIH que se está discutiendo, los temas que aún faltan para seguir avanzando en una política de equidad. Así que fue muy interesante la reunión y un compromiso para participar en la reunión local y obviamente para aportar la experiencia de Argentina a nivel internacional.
Diputada, la traigo de vuelta a la discusión en el Congreso. Tenemos entendido, por lo menos por los rumores que hay, que el 2 de marzo entraría el proyecto de ley del Fondo Monetario Internacional. Digo, más allá de lo que usted decía, que no conoce ni la letra chica ni los grandes lineamientos, digo, solamente lo que ha dicho el ministro Guzmán, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el Partido Socialista, usted en particular, respecto de esto? Hay que dar el quórum y ahí se da la discusión. ¿Cómo va a ser? Sí, en general rescatamos que Argentina busque un entendimiento. Creemos que para la macroeconomía es bueno buscar algún entendimiento. No sabemos qué condicionamientos tiene, por supuesto que nos preocupa y queremos verlo, pero nuestra idea, por supuesto, es dar el quórum y analizar la letra del acuerdo. Igual nos parece que el gobierno también tendría que mandar un plan. El presidente se comprometió a un plan plurianual. ¿Cuál es el plan de crecimiento, de desarrollo de Argentina? ¿Cuál es el plan para bajar la inflación? Porque mientras decimos que el fondo va a traer ajustes, yo les digo que hace 2 años que venimos con ajustes, porque la inflación significa ajuste para la mayoría de los argentinos. Así que esperamos, por supuesto que vamos a dar el quórum, analizaremos cuál es el acuerdo para definir nuestra posición, iremos al debate, pero esperamos que el gobierno, junto con este debate del fondo, dé un mensaje, como se comprometió el presidente, del crecimiento y del desarrollo que esperamos de Argentina, no solo para cumplir con el fondo y poder en algún momento cumplir nuestras obligaciones, sino sobre todo generar oportunidades, trabajo y mejor situación económica para el 40% de la población que es pobre y que hoy está esperando un proceso de desarrollo con equidad de Argentina. Mónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Ha sido un gusto, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mónica Fein, diputada del socialismo por la provincia de Santa Fe, presidenta del Partido Socialista a nivel nacional y exintendenta de la ciudad de Rosario. Señor Mariano Espresapia, ¿cómo le va? Sí, Fernando, ¿vos bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué temas vamos a tener hoy? Bueno, vamos a contar un poquito de, digamos, cuáles son las cosas que están haciendo ruido. Sobre todo en el oficialismo sobre el acuerdo con el fondo. Ajá. Más de una cosa hace ruido. Más de una. Más de una. Okay. Pero bueno, vamos a profundizar en una. Una polémica que se abrió hoy y después las disputas por las comisiones. ¿Cuáles son las 3 comisiones que reclama Juntos por el Cambio y que el Frente de Todos no quiere ceder? Recién decía David, el acuerdo puede llegar a venir el 2 de marzo. Tal vez se adelante. Tal vez se adelante. Ahora mismo está el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la Casa Rosada. Está también el presidente Alberto Fernández, que volvió de una actividad en la costa. Así que algunas fuentes también hablan de que la posibilidad de que el proyecto entre el próximo viernes. Así que tenemos varias cosas para ir contando durante el programa. Digamos, Mariano, a ver, a esta altura ya tendríamos que tener conformadas por lo menos más allá de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya conformada por lo menos las principales comisiones de trabajo, más allá de que sean comisiones que tengan que tratar o no el acuerdo con el fondo. Absolutamente. El tema es que no hay acuerdo todavía entre los principales bloques, los mayoritarios, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio parado, Fernando, en un lugar de más fortaleza después de haber ganado las elecciones legislativas del año pasado, y el Frente de Todos diciendo, bueno, ojo, pero tampoco son ustedes primera minoría, no pueden reclamar la presidencia de algunas comisiones que consideramos clave y que suele tener el oficialismo en su poder. Recordemos que la presidencia de las comisiones es muy importante porque sobre todo diagrama el temario de las comisiones, ¿no? Y está en consonancia con lo que disponga la presidencia de la Cámara y el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, una presidencia de una comisión en manos de la oposición, bueno, va en otra sintonía. Te voy a contar en un ratito por qué Juntos por el Cambio quiere 3 comisiones que considera importantes. Ajá. 3 comisiones que vos estás señalando que son importantes para Juntos por el Cambio, pero 3 comisiones que no tenía y no estaba manejando. No estaba manejando en este momento. Okay. Las manejaba el oficialismo. Las manejaba el oficialismo. Pregunto esto porque manejaba la Comisión de Defensa y ahí también hay una discusión respecto a qué es lo que va a pasar con la Comisión de Defensa. Claro. ¿No? En torno a ese armado de comisiones. Bueno, sería una cuarta, no está dentro de las 3 que yo digo. Ahora, David, la renuncia de Máximo Kirchner
¿generó también este ruido dentro de la relación del Frente de Todos con Juntos por el Cambio y no llegar a conformar las comisiones o no? Bueno, forma parte de la discusión, porque cada bloque tiene que proponer, además de pedir. O sea, más allá de la discusión de a quién piden, qué comisiones están pidiendo, tienen que proponer para la presidencia de esas comisiones. Y el Frente de Todos tenía las comisiones más importantes, claro. tenía la mayoría de las comisiones. Tenía las comisiones más importantes, más allá de que Máximo Kirchner particularmente no estaba en ninguna, porque era el presidente del bloque. Y en su gestión anterior como diputado tampoco estuvo en ninguna, aunque no era el presidente del bloque. Bueno, quedó ahí haciendo ruido porque hay un grupo de una veintena de diputados que responden directamente al sector de la Cámpora, que también tienen su lugar de poder. No hay que olvidarse que el Frente de Todos, al igual que Juntos por el Cambio, es un bloque que está armado por diferentes fuerzas políticas. Claro. Y en esas diferentes fuerzas políticas también hay que hacer un reparto entre quienes van a qué lugar. Bueno, eso también hizo que se frenara un poco. De todas formas, también me parece que les quedó cómodo a los dos esperar todo este tiempo, que nadie apurara más que al otro, claro. Esperar este tiempo para también resolver las discusiones internas. No hay que olvidarse que en Juntos por el Cambio todavía no se nombró el presidente del interbloque. Bueno, hay fuertes discusiones políticas en los dos sectores principales, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, puertas hacia adentro, más allá de las discusiones que se dan puertas hacia afuera de cada una de estas bancadas. Nos vamos a la provincia de Tucumán. Diputada Lidia Azcárate, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay discusiones fuertes por el armado de las comisiones, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, el radicalismo que estuvo reunido la semana que pasó con el bloque de Evolución. ¿Cuántas novedades políticas que van habiendo tratando de llegar a buen puerto? Sí, así es. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. Bien. Bueno, sí, es propio de un año que se va a venir así, un año movido, en donde realmente nosotros esperábamos adelantar los tiempos legislativos y sobre todo los tiempos de la agenda ciudadana, terminando con las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas para el mes de febrero y bueno, no ocurrió. Nosotros todo este tiempo igual hemos venido trabajando en la Comisión de Presupuesto, que es la única comisión creada. Nosotros del bloque ya hemos ido posicionándonos respecto a las temáticas que estaban propuestas en principio para las sesiones extraordinarias. Claro. Y hemos estado todo el mes de enero con encuentros para eso, ¿no? Bueno, vino lo del Fondo Monetario Internacional, a continuación la renuncia de intempestiva de Máximo Kirchner, y si quiere podemos hablar después lo que opino respecto a eso, y por supuesto es como que hubo un estate quieto, pero un estate quieto es aparente, porque no es así. Nosotros, por ejemplo, dentro del radicalismo, que integro como bloque dentro de Juntos por el Cambio, hemos tomado la agenda que consideramos que tenemos que establecer para poder ofrecer, no más allá de mitad de año, desde el radicalismo, lo que consideramos que debiera ser un programa de gobierno que saque a este país de la situación en la que está inmerso, o por lo menos que trace el camino grueso por el cual debemos transcurrir. Dentro de eso, por ejemplo, en Santa Fe nos juntamos la semana pasada, el viernes 18, básicamente para tratar dos temas gruesos
y otros temas políticos. Y los temas gruesos que hemos tratado ha sido lo que llamamos un panel económico, que ha sido sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Ahí hemos tenido asesores de primera línea, como Eduardo Levi Cellati, como Javier González Fraga, como Guido Lorenzo, que después, si tenemos tiempo, puedo hacer una exposición de lo que cada uno más o menos expuso y los comentarios. Después tuvimos el panel de justicia, que respecto a lo que es el Consejo de la Magistratura, donde no estuvo Gustavo Valdés por el problema que tenemos urgente de Corrientes, y ahora estamos intentando llamar a una extraordinaria, llamar a una sesión, por lo menos después que asumimos que el presidente da el día 1 de marzo su programa y explica digamos, el trazado económico de lo que es la línea fina del Fondo Monetario Internacional, que nunca puede llegar a explicarla del todo, obviamente, pedir el día 2 de marzo para hacer una reunión por el estado crítico de la provincia de Corrientes, que consideramos que no fue atendido por el gobierno en los momentos en que debió ser atendido. También un tema que podemos volver, si usted quiere. Bueno, en el panel ese de justicia estaba Alfredo Cornejo, Ricardo Gilavedra, Mariana Jury, Silvia Chiasopo, senadora Fernando Carvajal, Martín Berongaray, Carla Carrizo, diputada, los últimos integrantes de Evolución Radical. Diputada, le habla Mariano Pesapria, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo le va? Sí. Más que lo que dijeron los expositores, me interesa saber qué opinan ustedes, los diputados, sobre el acuerdo con el fondo. Llegar a alguna síntesis respecto de cómo van a votar. Hubo declaraciones de uno de los aspirantes a ser el jefe del interbloque, el diputado Cristian Ritondo, el interbloque de Juntos por el Cambio, me refiero, que dijo que van a votar todos juntos los diputados, que no va a haber divisiones, como si se posibilita que haya en el oficialismo. Así es. La idea es que votemos todos juntos. Y en principio está la idea de, digamos, no apurar, no llevar a la Argentina a un estado de default, porque eso es lo que ocurriría si nosotros finalmente no adherimos tal cual está, ¿no? Porque no es que la letra chica pueda hacer que influencie un poco más o un poco menos. En principio tendríamos que estar apoyando a este acuerdo que se logró, que si no va a posicionarlo frente al Concierto de las Naciones como una nación irrespetuosa de que no honra sus deudas, obviamente. Esto va más allá de un gobierno, esto se trata de asegurar al Concierto de las Naciones que somos un país creíble, por lo tanto, que podemos cumplir y honrar nuestras deudas. No va a ser a costa del pueblo, eso tiene que quedar claro y debe ser así. En principio, lo único que podría hacer que nosotros llegáramos a abstenernos, no a votar en contra, sería si viéramos que en realidad este programa, cuando tengamos más la letra fina, está comprometiendo con mayores impuestos digamos, a las personas que en este momento están soportando con la carga tributaria el peso de un país que realmente no está puesto a trabajar en su totalidad. O sea, la idea es que nosotros tratemos de formalizar el empleo, tratemos de crear mayores empleos y sabemos que la estrategia de cargar con impuestos a los sectores que están produciendo evidentemente deja afuera todas las inversiones que se pueden hacer, que es lo que necesitamos en este momento para importar los dólares y poder estabilizarlos lo más rápido posible. Diputada, solamente que viera. ¿Cómo le va? Soy David Cayón. Algo de este estilo, como ya salió a anunciar por afuera alguien de Frente de Todos, del grupo de Máximo Kirchner, que quieren prorrogar, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Diputada,
tuvimos un problema, por única vez fue el año pasado y no queremos que esto suceda sobre la gente que ¿Cómo le va? Empujar para sacar este país. ¿Cómo le va, diputada? Soy David Cayón. ¿Cómo está? Una consulta respecto de esto. En Juntos por el Cambio usted dice, bueno, vamos a votar todos unidos. Eso significa que los sectores más duros se acoplan a los sectores menos duros, o sea, votarían a favor del entendimiento. Y usted dice, bueno, salvo que haya impuestos. Ahora, si el acuerdo propone un ajuste, por ejemplo, sobre el gasto público, el gasto social, que es el 60% el 60% del programa de gobierno en general todos los años, no habría, seguirían votando a favor, digo, un ajuste sobre jubilación, un ajuste sobre los planes sociales, digo, no se crea ningún impuesto, simplemente para contener el gasto público se ajusta sobre el presupuesto y sobre el gasto social, subsidios, ese tipo de cosas. Juntos por el Cambio votaría a favor del acuerdo. Sí, esto se llama la racionalización de los recursos, la racionalización de los recursos del Estado. Creemos que el Estado debe racionalizar los recursos. Eso es no dejar a nadie en este momento sin empleo, pero no se pueden crear nuevas estructuras costosas, no se pueden crear, incrementar el organigrama de la estructura estatal cuando lo que se debe hacer es buscar cómo, sin dejar a nadie en este momento en una situación de precariedad laboral o fuera del sistema, pueda ser, reencarrilado, mejorada el rendimiento del Estado, que es una de las cosas que más recibimos una cachetada a los políticos, ¿no? Y la recibimos todos por igual, tanto el oficialismo como la oposición. Disminuir lo que es la carga o el gasto del Estado, el gasto innecesario del Estado. O sea, hay que ver, hay que cuidar bien y ver que esto, si hay un programa, debe cumplirse, pero también, lo que pasa es que en realidad lo que hay es un estate quieto hasta el 2024, esa es la realidad. O sea, en principio, de acá lo que se ha visto es que lo que hace es durante un periodo de 2 años, sería tratar de achicar lo que debe ser, ¿no? Achicar el déficit sin producir, por supuesto, a la costa de los argentinos. Hay que ver cómo lo logran. Esto debe ir acompañado de un programa de trazabilidad del rumbo, de un proceso, no es de un día para otro, pero debiera estar encaminado en este sentido y que todos los sectores, absolutamente todos los sectores del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, acompañen esto y no se propongan reformas judiciales que son costosísimas o reformas del Estado creando otras estructuras, otros ministerios, otras secretarías que no corresponden. Claro. Lidia, ¿por qué no nos cuenta un poco este proyecto preescuela que acaba de presentar? Justo en este momento que están comenzando lo que sería el ciclo lectivo, por lo menos que ya empezó en la ciudad de Buenos Aires, empezó en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Lamentablemente, por supuesto, como no se ha iniciado, este es un proyecto que está presentado, pero que obviamente, al no estar constituidas las comisiones, como consecuencia del atraso de esta paralización que hubo, no tanto en Juntos por el Cambio, porque nosotros, y tampoco no es que nos marcan la agenda, ¿no? Porque sí tenemos claro cuál es la agenda de los argentinos, pero evidentemente toda esta demora implica que no podemos acompañar a la ciudadanía en los tiempos y formas. O sea, yo presentando un programa que lo tenía ya pensado al previaje, pero evidentemente si no están las comisiones constituidas y si la única comisión que está es la de presupuesto, la cual integro, tampoco va a alcanzar, porque en este caso tendría que ir también por la Comisión de Educación, de la cual hasta fines del año pasado he sido secretaria de la Comisión de Educación.
Este programa es un programa que podemos darle una cierta similitud o asimilarlo con lo que fue el programa Previaje. El programa Previaje fue un programa exitoso, realmente. Es un programa que hasta acá hubo una inversión, porque debemos llamar de inversión y no gasto, porque se recuperó algo del turismo y 4 millones, podemos hablar de cifras, cerca de 100.000 millones de pesos. Podemos hablar de cantidad de personas que recibieron el beneficio, beneficiarios, más de 4,5 millones de personas. Entonces, viendo que en tan pocos meses se pudo, a través de este programa Previaje, lograr en turismo lo que era una posibilidad de reactivación de la industria que sufrió la mayor de las consecuencias en la época de la cuarentena, pensar que la educación, que es un pilar básico, que es el motor y la herramienta por la cual se produce la movilidad social, que es lo que evitaría, por ejemplo, que por una falta de preparación en medio ambiente, que también tiene que ver con educación, hubieran ocurrido parte de los incendios que se han, que han devastado a la provincia de Corrientes, casi en un 10% de su extensión total. Donde entonces, al final de cuentas, lo que estamos realmente legislando es sobre las urgencias y no sobre lo importante. Y la educación es importante. Y es importante cada año que se ha perdido en este 2020 y 2021, porque realmente más de 1,5 millones de estudiantes han estado fuera del sistema por la falta de presencialidad, con el tema de la virtualidad, y de esos hay más de 600.000 alumnos de escuelas y del secundario que no se ha podido reincorporar al sistema. Este proyecto que presento es ínfimo, porque solamente sería una ayuda, un paliativo, para que no sea por un problema económico, y que lo hay, el abandono o la deserción o la falta de retorno de estos estudiantes que los queremos a todos de vuelta, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una de las partes del problema. Diputada, lo que tenemos que mirar, sí. Hablando de su experiencia en la Comisión de Educación, tenemos una interferencia ahí, ¿no? Sí, a ver si... hablando de su experiencia en la Comisión de Educación, quería consultarle si Juntos por el Cambio está en condiciones de hacerse cargo de esa comisión, es decir, de tomar la presidencia, dado que es un tema que a la coalición que usted integra, digamos, evidentemente le interesa mucho, y también lo han planteado durante la campaña electoral. Sí, nos interesaría sobremanera hacernos cargo de la Comisión de Educación. La cuestión es que esto, evidentemente, en el tema de cuáles son las comisiones que cada bloque o que cada uno de los dos frentes preside, llamado mal el reparto de poder, porque no es un reparto de poder, es un reparto de responsabilidad realmente, porque tomar esto y hacerlo funcionar es una responsabilidad y lo debemos hacer. Me encantaría que así fuera. Yo he integrado comisiones como Salud y la Comisión de Educación. La Comisión de Salud funcionó, independientemente de la problemática, de la metodología que hayamos tenido cuando fue el tema de la ley de vacunas, pero la Comisión de Salud, que estaba a cargo del diputado en ese momento y actual senador Pablo Yedlin, funcionó perfectamente. Funcionamos a la par de las necesidades de la pandemia, sacando el tema definiendo lo importante. Es una comisión que funcionó. En cambio, educación no funcionó. No funcionó, y lo digo con pena, porque soy secretaria de esa comisión, y nos cansamos de pedir que se traten los temas. Por ejemplo, emergencia educativa, un proyecto de Brenda Austin, firmado por nosotros, por un grupo de radicales y varios de los integrantes de Juntos por el Cambio, no fue considerado. ¿Pero por qué? Porque estábamos viendo, estamos visionando,
un país no se hace a responder a las circunstancias del momento. El país se hace cuando hay una visión y hay, claro, metas, objetivos, tiempos y forma de cumplirlos. Y bueno, entonces, claro que me interesaría educación. Yo soy profesora universitaria y la verdad que veo cómo llegan a la universidad del primario y del secundario, y evidentemente ni siquiera es un problema de articulación, porque la universidad busca tener una articulación con el secundario y con la primaria, pero no, los chicos llegan sin tener ni idea de comprensión de texto, de matemáticas, de lengua, o sea, estamos fallando en lo básico, y ahí es donde yo quiero hablar del proyecto, que este proyecto, que es simplemente un proyecto económico, el proyecto de preescuela, lo que es importante en realidad es la revisión del contenido curricular de todas las materias, de todas digamos la currícula tanto primaria como secundaria y hasta universitaria. Tenemos educandos del siglo XXI, docentes que fueron preparados y que se quedaron con metodología del siglo XX y que con mucho esfuerzo, casi diría personal, se acostumbraron a otra tecnología, por ejemplo, virtual, para poder encajar las clases, y los programas de las materias y los contenidos curriculares datan del siglo pasado. Si hacemos eso, claro, y además le incorporamos un problema de la tecnología que es real, obviamente que no va a funcionar la escuela. Y entonces ahí es donde yo voy a una vertiente que no ataca el proyecto, porque no puedo, es más allá, es simplemente una ayuda para salir, que quisiera que esto fuera permanente, que fuera una ley y que fuera un auxilio permanente tanto para los establecimientos públicos, que soy defensora de la educación pública, como para los establecimientos privados, porque muchas veces surgen los establecimientos privados para terminar de cumplir los roles que la educación pública no puede absorber. Muy bien. Entonces, importante es esto. Seguro. ¿Cuándo vamos a hacer realmente la revolución educativa? ¿Cuándo nos vamos a olvidar de ir a tapar los problemas, y hablemos ya mínimos, serían las escuelas derruidas o no en condiciones o sin wifi? No, el problema de cuál es la revisión de los contenidos para nuestros educandos que están exigiendo otra cosa y están en condiciones de recibir otras cosas. Claro. ¿Cuándo vamos a capacitar a los docentes para que se reformulen a sí mismos? Para que hagan una autoevaluación realmente de cuáles son las cosas importantes para el educando. ¿Cuándo vamos a escuchar la necesidad que está pidiendo realmente la otra parte del educando? Y después vamos a hablar de una evaluación y queremos evaluar, y en realidad lo único que queremos es que pase el curso para sacarnos del problema del... Sí. Lidia, nada, agradecerle, nos tenemos que ir al corte, nos tenemos que ir a la pausa, agradecerle por explayarse en lo que tiene que ver con este proyecto y con los conceptos respecto también a lo que fue la reunión que tuvo la Unión Cívica Radical la semana pasada para tratar tantos temas de actualidad nacional. Lidia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Sigan con su tarea, que la hacen muy bien. Gracias. La diputada Lidia Azcárate, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Tucumán, la agenda del Congreso de la Nación, los proyectos que van presentando los diputados nacionales. De todo esto vamos a estar y seguir hablando después de la pausa. Esto es la segunda edición, pausa, por aquí por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Que lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal.
Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, donde estamos analizando la actualidad política en la Cámara de Diputados, que está transitando los últimos días de periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Hasta el próximo 28 de febrero. A partir del 1 de marzo, la presencia del presidente Alberto Fernández, la inauguración en el recinto de la Cámara de Diputados, en lo que es ante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, dándole el inicio, el puntapié a el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso argentino. Allí, como decimos, se debaten los diferentes proyectos de ley, pero antes de poder debatir esos proyectos de ley, ¿qué es lo que hay que resolver? Hay que resolver un tema que por ahora se está conversando. Solamente tenemos una comisión, que es la Comisión de Presupuesto. Hay que conformar las comisiones, hay que conformar la totalidad de las comisiones que conforman y que componen la Cámara de Diputados de la Nación. Hay comisiones permanentes, hay comisiones que son bicamerales, es decir, que también hay que complementarlas con el Senado, tema que también está pendiente el Senado Nacional. Mariano, ¿qué podemos adelantar? Porque vos nos decías, hay algunas comisiones muy puntuales también que Juntos por el Cambio quiere, que están en el medio de la discusión, pero ¿qué podemos decir sobre este debate? Bueno, recién, Fernando, teníamos una confirmación de la diputada con la que hablamos recién, tucumana de la UCR. Quieren la comisión, en Juntos por el Cambio, quieren la comisión de educación. Es una comisión importante para Juntos por el Cambio. Recordemos toda la discusión que hubo durante la pandemia, en la que acusaban al gobierno nacional desde ese bloque político de mantener cerradas las escuelas, el gobierno nacional que decía otra cosa, que impuso una cuestión de la virtualidad en este momento bastante complicado de la pandemia del coronavirus. El tema de fondo es que aún no se han constituido las comisiones, salvo la de Presupuesto y Hacienda, para lo último que se trató el año pasado. Claro. No hubo sesiones extraordinarias en enero y febrero. Bueno, y a esta altura, digamos, lo que queda es ver cómo se van a constituir para luego de la apertura de las sesiones ordinarias, que va a ser el 1 de marzo. Recién la diputada decía, bueno, viene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a dar su discurso de apertura, y el 2 queremos tener una reunión. Bueno, sí, pero si quieren tener una reunión, van a tener que tener constituida la comisión, porque si no, no puede haber reunión. Bueno, este es uno de los puntos. Ahora, ¿cuáles son las comisiones que están en disputa? Las que pelean y las que tienen un poco trabada esta conformación. Bueno, ahí tenemos 3 para comentar. Agricultura, ambiente y educación. Educación, ya les di los motivos por los cuales es la disputa. Agricultura, ¿cuál sería? Educación es donde estaba Blanca Osuna. Hasta el 10 de diciembre. Exactamente. Diputada que, digamos, continúa en su cargo y que el oficialismo pretende que siga a cargo de la Comisión de Educación. No así Juntos por el Cambio, que, como dijo la diputada recién, aspira a quedarse con esa presidencia. Claro. ¿No? Ambiente, un tema súper discutido por estos días, con lo que viene pasando en Corrientes. ¿Cuál es la intención de Juntos por el Cambio ahí? Bueno, tener una presidencia de una comisión importante en el Congreso para monitorear la gestión del ministro Juan Cabandier y de la secretaria para el cambio climático, flamante secretaria para el cambio climático, Cecilia Nicolini. Hay varios diputados de Juntos por el Cambio que se están postulando para ser presidente de esta comisión de ambiente. Que actualmente, o por lo menos hasta el 10 de diciembre, la presida Leo Grosso. Exactamente. Y en el caso de Grosso, que continúa en el Congreso. Ahora, no así la Comisión de Agricultura, que ustedes me van a recordar el nombre de pila. Aragón de apellido. Exactamente, Pitín Aragón, que se lo conocía vos. Bueno, ahí quién se acuerda el nombre de pila. El diputado es diputado correntino. Ok, ya vamos a... bueno, pero él no continúa en el Congreso. Es decir, que si el oficialismo quisiera mantener la presidencia de la Comisión de Agricultura, debería designar a otro diputado. José Arnaldo Aragón. Gracias, David. Bueno, digamos, la idea de Juntos por el Cambio es que tener un presidente propio de la Comisión de Agricultura. Recordemos que es una coalición política que considera al campo un aliado natural en términos políticos para lo que viene en 2022 y 2023. Es una comisión que considera estratégica, clave. Ninguna de estas 3 comisiones que está reclamando la principal bancada opositora, el oficialismo las quiere ceder. Entonces esto es parte de la explicación de por qué está trabada el reparto de las comisiones, que a esta altura ya se tendría que haber concretado. Claro. A ver, comparado con 2021, después de las elecciones o antes de las elecciones, Juntos por el Cambio tiene algunos diputados más
que en este año que en lo que tenía el año pasado. Sí, así es, tiene algunos diputados más y además tiene tiene el resultado de la elección anterior, Claro. La elección legislativa, y ahí se para como para pedir más presidencias, que, como ya dijimos, Fernando, incide mucho en el cronograma de trabajo de las comisiones. El presidente maneja un poco el cronograma, maneja las invitaciones, maneja los contactos con el Poder Ejecutivo. Bueno, entonces es una figura importante, de ahí la disputa que está habiendo por estos días entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y además son comisiones que, en definitiva, tienen que ser girados proyectos, porque nosotros hace pocos días conversábamos con la diputada Lena, la diputada Gabriela Lena del radicalismo de Entre Ríos, que presidió la Comisión de Comercio, que para el radicalismo era muy importante esa comisión, pero señalaba que cuando entraba algún proyecto que podría ir a esa comisión, terminaba yéndose a otra. Bueno, un dato particular de lo que tiene la Comisión de Agricultura y lo que explicaba respecto de la relación de Juntos por el Cambio con el sector agropecuario es el tema de las retenciones en particular. Digo, no hay que olvidarse que es un tema que el sector del campo viene reclamando hace rato. Hoy la Sociedad Rural Argentina dijo que iba a hacer una presentación judicial respecto de la constitucionalidad de las retenciones, porque es una delegación que hace el Congreso de la Nación en el Ejecutivo a través de la Ley de Solidaridad, una ley que cayó cuando no se aprobó el presupuesto nuevo, el presupuesto de este año, con lo cual ahí quedó como un vacío legal. Entonces la Sociedad Rural va a hacer una presentación judicial y cualquier modificación que habría sobre las retenciones, para arriba o para abajo, subirlo, bajar, aparte de ir a la Comisión de Presupuesto, tiene que ir a la Comisión de Agricultura. Entonces también, forma parte, el Juntos por el Cambio sabe que no va a acceder a la Comisión de Presupuestos, no solo porque ya está conformada, sino porque es una comisión que tiene que ver con gobernabilidad. Entonces, claro, es un poco la que fija el programa económico del gobierno. Claro, entonces eso le queda siempre al oficialismo. Entonces sabe que no puede acceder a esa comisión. Pero por eso pelea la de Agricultura en particular. Ahora, Mariano, en definitiva, Germán Martínez, Sergio Massa son, digamos, los referentes del Frente de Todos de conversar y de negociar comisiones o el armado con Juntos por el Cambio. ¿Hoy hay conversaciones o se está esperando al 1 de marzo? Sí, ya hubo conversaciones, no pasan todavía del terreno de la informalidad. Esto que te estoy comentando sobre estas 3 comisiones que están disputadas por las 2 grandes coaliciones, surgen de estas conversaciones iniciales entre Sergio Massa, Germán Martínez, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo, que son los diputados un poco que están llevando la rosca parlamentaria previa antes de la apertura del 1 de marzo. Bueno, todo esto en el medio de unas sesiones extraordinarias que finalmente no tuvieron lugar, con 18 proyectos, Fernando, que quedaron para el periodo ordinario, para luego del 1 de marzo. Claro, y después a partir de estas conversaciones entre los dos bloques, digamos, que tienen la mayor cantidad de diputados nacionales, luego ahí entran los bloques menores, como por ejemplo los peronistas que encabeza Alejandro Topo Rodríguez, o los diputados que responden a Schiaretti de la provincia de Córdoba. Muy difícilmente esos diputados se puedan quedar con alguna presidencia, Fernando, muy difícilmente. Tiene que haber algún acuerdo, digamos, de paraguas entre todos los bloques políticos, porque si se elige, como se hace luego el reparto de los diputados que integran la comisión por sistema DONT, evidentemente no les alcanza la proporción para quedarse con una presidencia, por lo menos de las importantes. Sí puede haber algún gesto político posterior de las 2 grandes coaliciones de entregarle a alguna de esas bancadas menores, pero que son importantes en el desarrollo de la Cámara, alguna presidencia de comisión. Bueno, como ocurrió con la integración, por ejemplo, de un diputado por Misiones del Frente Renovador de la Concordia, solamente la integra la Comisión de Presupuesto, no preside presupuesto, la preside Carlos Heller del Frente de Todos, pero sí un diputado de Misiones integra la comisión, y casi prácticamente el resto de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, que seguramente va a ocurrir con casi la totalidad de las comisiones, la mayoría la tienen el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Bueno, en ese caso, Fernando, ahí seguramente hubo un acuerdo entre el oficialismo y el Frente Renovador de la Concordia. El Frente de Todos se dio un lugar para que entrara ese aliado, porque es un aliado
del oficialismo, tal vez el oficialismo misionero tenía sus cosas para decir en la Comisión de Presupuesto y hizo esta negociación. Estas negociaciones son justamente las que tienen lugar antes de la apertura de sesiones, son las que están teniendo lugar ahora. El asunto es que está también el oficialismo muy enfrascado en ver y en resolver cuándo finalmente viene el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario, y a la par de eso están transcurriendo estas conversaciones por las comisiones. Bueno, antes decíamos que las conversaciones por las comisiones en este periodo de sesiones extraordinarias podrían armarse alguna comisión de acuerdo a la necesidad de discutir algún proyecto, ¿no? Si hay algún proyecto que tiene que ver con lo productivo y que pasa, por ejemplo, la comisión por el proyecto de agroindustria, que pueda pasar por la Comisión de Agricultura, la Comisión de Industria, más allá de la Comisión de Presupuesto, conformar esas comisiones. Ahora, después del 1 de marzo ya hay que conformar todas las comisiones. Sí, y me parece que, lo recomendable sería que antes del 1 de marzo estén las comisiones. Me parece que lo que va a suceder es, como decía Mariano, no van a estar las comisiones antes del 1 de marzo. Primero, porque la discusión que tiene Juntos por el Cambio, que muestra Mariano respecto de las comisiones que están reclamando, son comisiones que el Frente de Todos no quiere ceder. Claro. Entonces eso es una discusión un poco difícil. Eso por un lado. Por el otro es las discusiones internas que tienen cada uno, porque más allá de la presidencia, los bloques lo que tienen que mandar es las comisiones que pretenden, las comisiones que quieren presidir y quiénes van a conformar esas comisiones. Claro. Y también dentro de Juntos por el Cambio, como el Frente de Todos, tienen que hacer una selección de los nombres hacia dónde va cada uno en cada comisión. Digo, la Comisión de Agricultura, Bursaile es el señalado para presidirlo por Juntos por el Cambio. Claro. Pero por ahí López Murphy también quiere participar de esa comisión, o Emilio Monzó, teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, quiere participar de esa comisión. Entonces, que forman parte de Juntos por el Cambio, que no son del PRO, que no son de la Unión Cívica Radical, dentro de los bloques que conforman el interbloque, bueno, también tienen que discutir su lugar. En el Frente de Todos más o menos pasa lo mismo. Bueno, la Cámara está pagando un costo por no tener las comisiones constituidas. Un caso concreto. El Senado acaba de convocar al ministro de Ambiente, Cabandier, que lo citó para que dé una exposición sobre lo que está sucediendo en Corrientes. No para que dé explicaciones, pero más o menos, porque van a acudir senadores del oficialismo y de la oposición. Aquí no está conformada todavía la Comisión de Ambiente, claro. Entonces, digamos, ¿cómo citaría la Cámara de Diputados al ministro Cabandier? Bueno, esta demora en la composición y la integración de las comisiones, bueno, tiene también un costo para la Cámara Baja, ¿no? Claro, y en definitiva tiene un costo para el oficialismo y para la oposición. Sí, claro. Porque hay una parálisis total de lo que tiene que ver con la actividad legislativa. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a hablar sobre este ciclo lectivo 2022 que comenzó ya por lo menos en algunos distritos, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que va a pasar en otros distritos de la República Argentina? Romina del Pla, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, decía lo siguiente. Un problema grande que tenemos es que necesitamos la construcción de nuevas escuelas, nuevos polos educativos, como denominamos nosotros, que quiere decir construir la primaria, la secundaria y el jardín, claro, que hacen falta a todos los niveles. Entonces, ese problema presupuestario es clave, que tiene que ver con atender esta demanda y atender las condiciones de habitabilidad que deberían ser sensatas en una escuela. Nosotros tenemos, pasa en La Matanza y pasa en muchos distritos, como digamos de tanta densidad poblacional como La Matanza, que tenemos escuelas de más de 1000 alumnos como una cosa habitual. Sí. Una escuela de más de 1000 alumnos es una escuela que va a tener problemas reiterados. ¿Por qué? Porque vos tenés un uso de un edificio escolar muy exigido. Entonces vas a tener problemas de infraestructura, vas a tener sistemáticamente dificultades. No hablemos ya del problema del personal necesario, de otro tipo de conflictividades. Entonces, yo creo que tenemos un problema, que es que presupuestariamente no está atendida la construcción de las nuevas escuelas. De hecho, nosotros hace muchos años que lo venimos pidiendo, esto se agravó, por supuesto, en los 4 años de macrismo y se agravó con la pandemia. Entonces, este tema es clave, hay que destinar mucha plata a eso y
Eso es lo que está faltando, la construcción de esas nuevas escuelas en el conurbano. Bueno, ahí estaba la diputada nacional Romina del Pla. Misiones, la provincia de Misiones también comenzó su ciclo escolar, su ciclo lectivo 2022, sumado a lo que señalábamos antes, que también lo hizo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. David, vamos a hablar de proyectos que tienen que ver con emergencias por distintas circunstancias que está viviendo la República Argentina, y hay diferentes proyectos que hablan sobre estos temas. Sí, a ver, todos estamos muy pendientes de qué es lo que sucede en Corrientes, donde estamos viendo un incendio impresionante que ya consumió el 10% de la superficie de la provincia, con una particularidad que es por primera vez el fuego entró a los esteros de Liberá, que es algo que nunca en la historia había pasado. Y eso, aunque no tiene que ver con este proyecto que vamos a hablar ahora, sí tiene que ver con una realidad que está pasando, que es que el problema en los esteros de Liberá también es que está en una emergencia hídrica, no tiene agua. No llueve, no hay agua, y eso hizo que el fuego llegara a esa zona, que los pastizales llegaran a esta zona. Estos son proyectos sobre emergencia hídrica, agropecuaria y climática. Hay una docena de proyectos por parte de los diputados Matías Taceta del PRO, Ricardo Burjacle de la Unión Cívica Radical, Ana Clara Romero del PRO, Mónica Fein del Partido Socialista, Pablo Torello del PRO, Germán Figueroa Casas del PRO, Federico Angelini, Sofía Brambilla también del PRO, Alfredo Schiavone del PRO e Hilda Aguirre del Frente de Todos, ¿sí? Son todas iniciativas que están adentro del Congreso de la Nación, que están, lo que buscan es tratar la emergencia hídrica, agropecuaria y climática desde diferentes lugares, en la previa a lo que sucede en Corrientes. Claro. Digo, hay que tener en cuenta eso. Digo, no es lo que está sucediendo en Corrientes. Seguramente, digo, lo que recién decía Mariano, si tuvieras las comisiones, esto podría haber sido tratado con el caso Corrientes. Se podría haber tomado el caso Corrientes para avanzar sobre estos temas. Sí. ¿Qué es lo propone declarar la emergencia nacional el departamento de Viedma, Chubut, a raíz de los incendios forestales de campo y estepa ocurridos en enero pasado? ¿Se acuerdan? En enero pasado, Chubut se prende fuego, quema casas, quema campos, no había agua, tenías un problema hídrico. Bueno, a partir de eso es que empieza a avanzar con más fuerza durante el año pasado esta discusión, que me parece que hay que prestar atención a la última palabra, que es climática. ¿Sí? Más allá de la emergencia hídrica agropecuaria, es climática, porque lo que busca en algún lugar es tratar de englobar toda la conflictividad que se está viviendo en un país que, por ejemplo, se está volviendo más tropical desde el punto de vista climático. También, bueno, busca la emergencia agropecuaria. Esta es básicamente letra de Burjacle, que está discutiendo la Comisión de Agricultura, que busca modificar la partida presupuestaria para que pase de los 500 millones de pesos actuales a 6.000 millones de pesos. Se busca bajar la carga tributaria de los productores con beneficios al impuesto a las ganancias, en bienes personales, IVA, además de derechos de exportación y aportes patronales. Ese es, David, también el principal reclamo que está teniendo hoy el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que cuando habló con el presidente Alberto Fernández le dijo, bueno, más allá de que tengamos que apagar el incendio en lo inmediato, luego tiene que venir ayuda para los productores. Claro, porque es el después. Porque lo que sucede, algo que hemos comentado en otras ediciones, lo que sucede con esto, que muchos productores que ven sus campos incendiados, lo que decía Valdés, lo que pasó en el sur, ven sus campos incendiados, terminan quebrados. ¿Por qué? Porque tomaron créditos para producir o una situación hídrica que les inundó el campo y se llevó toda la cosecha, o una situación como la de los incendios que se está viviendo ahora en Corrientes, los deja quebrados sin la posibilidad de poder hacer frente a esas deudas productivas. Entonces viene alguien con espaldas financieras, compra esos campos y vos terminás teniendo grandes terratenientes y empieza a desaparecer los pequeños y medianos productores. Las provincias que solicitan declarar la emergencia hídrica: Chubut, Santa Cruz, por la bajante de los ríos Senguer y Chubut; Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, por la bajante de los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú y el Río de la Plata. La emergencia climática también, que es la siguiente placa. La emergencia climática en la ciudad capital de La Rioja, afectada por intensas lluvias que ocasionaron el desborde de diversos ríos e inundaciones durante enero pasado. Pero por eso, de vuelta, veamos que esta parte de la emergencia climática apunta
a lo que fueron las inundaciones, ¿sí? Claro. No tanto a esta situación que se está viviendo en el norte del país, porque esto es previo a esa situación que se está viviendo en el norte del país. Entonces, ahí lo que tenemos es que básicamente apunta a lo mismo. Hay un cambio climático que hace que la Argentina se esté volviendo cada vez más un país tropical, donde tiene periodos muy cortos de lluvias muy intensas que generan inundaciones y después periodos muy largos de escasez de agua que generan bajantes los ríos, secan en el norte y eso obviamente después termina generando incendios como los que vimos, lo que estamos viendo en estos días y lo que vimos en enero pasado en el sur del país. Esa problemática que vos decís el sur del país se está extendiendo en el tema de la sequía, por ejemplo, y los incendios. Es decir, si antes los incendios en la Patagonia eran de entre noviembre y diciembre, luego ya, digamos, son 3 y 4 meses, ¿no? Sí, claro. Además, entonces, ese fenómeno se va extendiendo. Lo de la bajante del río Paraná viene ya desde el año pasado, mediados del año pasado. Es un tema que ya el propio Congreso ya ha tenido varios proyectos sobre este tema. Son proyectos que están engrosando lo que es la agenda del Parlamento Nacional, que seguramente en cuanto se conformen las comisiones van a tener que empezar a ser tratados y analizados rápidamente por las diferentes comisiones, por los diferentes diputados nacionales. Nos vamos a ir a la provincia del Chaco. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. A ver, ahí tenemos mejor plano suyo. Ahí está mejor acomodado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Muy bien, diputado Juan Manuel. Estábamos hablando acá con David, con Mariano, un poco estos temas de las diferentes emergencias que hay por sequía, por inundaciones en otras, por los incendios en la provincia de Corrientes. Bueno, temas que se van acumulando que rápidamente van a tener que estar analizando ustedes, los diputados, en las diferentes comisiones. Sí, sin lugar a dudas. Creo que aquí hay distintos tipos de proyectos que van desde lo que se hace habitualmente ante estas cuestiones, que son las posibilidades de moratorias impositivas, de no cobro de impuestos, de servicios, las declaraciones de las emergencias. Y creo que tenemos que mirar un poco a futuro, ¿no? Evidentemente, nuestra capacidad de respuesta a desastres naturales como los incendios que estamos viviendo no es la adecuada. Por lo tanto, creo que debería asignarse mayores recursos al área respectiva. Si no, vamos a seguir dependiendo de otros países. Es muy importante la presencia brasilera en Corrientes. Ahora Bolivia también va a enviar unos brigadistas. Paraguay también se ofreció. La verdad que la solidaridad regional en ese sentido es importante, pero debe haber una respuesta, a mi entender, mayor de parte de nuestro país. Claro, Juan Manuel, a partir del cambio climático que vive la Argentina, que seguramente también usted de manera particular lo vive en la provincia del Chaco, me parece que ya hay que pensar otras políticas más allá de la emergencia. Sí, por eso le decía, ¿no es cierto? Una cuestión básica es la falta de equipamiento que tenemos, la falta de equipamiento para combatir el fuego y en nuestra provincia, por ejemplo, en el Chaco, bueno, la gran mayoría de los bomberos son voluntarios, que tienen un muy buen nivel de capacitación, pero es la capacitación que se le puede dar en un ámbito, digamos, no profesional, ¿no es cierto? Claro. En un ámbito del voluntariado, que es lo que vienen trabajando hasta ahora, y es increíble el trabajo que están haciendo. Pero, reitero, una cosa es tener un voluntariado y otra muy distinta, tener profesionales
frente a lo que se supone, ojalá Dios no quiera, pero lo que se supone que va a ser una constante de aquí en adelante. A mí me sorprendió los incendios en Corrientes porque todo hacía presuponer que eso iba a ocurrir antes en nuestra provincia. Felizmente no ocurrió, porque si se llega a prender fuego la masa boscosa chaqueña de 4 millones de hectáreas, le aseguro que no va a haber forma de pararlo. Pero bueno, debemos estar preparados para estas contingencias. Diputado, ¿por qué? Con un mayor equipamiento, ¿no? Le habla Mariano Espesaplia, digo, ¿por qué lo sorprendió? Digo, tanto Chaco como Corrientes son productoras de madera, ¿no? Y en algunos casos, en el caso de Corrientes, digamos, plantaciones para papel madera sobre todo. ¿Por qué lo sorprendió a usted, digamos, que no pasara en Chaco? ¿Una cuestión meramente fortuita o hay algún plan de contingencia que, digamos, están atentos a esa situación? No. Nosotros convivimos con los incendios y hay permanentemente, hay en cada pueblo, tenemos un gran desarrollo de los bomberos voluntarios que son los que van inmediatamente. Pero Corrientes tiene muchísimos más humedales que la provincia del Chaco, tiene más ríos interiores que la provincia del Chaco, tiene más praderas que montes que nuestra provincia, tiene el acuífero Guaraní, que es prácticamente el más grande es uno de los más grandes de Sudamérica, los esteros del Iberá, hoy muy comprometidos con esta situación. O sea, tiene un grado de humedad y cantidad de superficie cubiertas por agua muy superior a nuestra provincia, y encima tenemos mayores montes naturales. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hace unos días se juntó con el jefe del bloque, ¿no? Con Germán Martínez. Digo, hablaron, digo, después le voy a preguntar qué es lo que hablaron sobre el fondo, pero digo, ¿hablaron sobre este tema en particular, sobre si avanzar en alguna iniciativa en particular respecto de esto que usted está diciendo, la situación de Corrientes? Con él hablamos, él se comprometió en brindar el mayor apoyo y todo lo que haga falta para las iniciativas que hagan al desarrollo del Norte Grande. Eso fue Chaco en particular y las iniciativas del Norte Grande. Las iniciativas del Norte Grande son las que llevaron adelante que hicieron público la reunión que hubo, ¿no es cierto?, en Iguazú de los gobernadores con los distintos gobernadores en Puerto Iguazú. Ahí se dejó plasmada la necesidad de reformular los subsidios al transporte y fundamentalmente lo que se viene insistiendo con una tarifa diferencial de energía eléctrica para el verano del norte argentino. Claro. Juan Manuel, ¿y estos dos temas en qué situación están como para avanzar, digamos, con ciertos acuerdos y entendimientos políticos? Creo que se avanzó muchísimo en los entendimientos políticos. Esta es la de la tarifa del transporte es una decisión que ya excede el marco del Norte Grande. Ya las provincias de Córdoba y de Santa Fe, a través de sus respectivos gobernadores, se expidieron al respecto. Lo que está sucediendo, la verdad que es para nosotros los provincianos es una situación insostenible. El AMBA está bien que concentre la mayor cantidad de habitantes, pero si uno ve la relación de habitantes en relación a los subsidios, se va a dar cuenta de que están absolutamente sobrepasados. Causa indignación en nuestras provincias que el pasaje con la SUBE el pasaje mínimo cuesta 18 pesos en la capital federal y en el Chaco cuesta 30 porque hay un fuerte subsidio estatal. En Resistencia cuesta 32 pesos, pero
En Tucumán, por ejemplo, cuesta 60, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede en Misiones, en Corrientes. Por eso cuando escuchamos a los porteños decir que rediscutir los subsidios significa un ataque a su autonomía, la verdad que me causa gracia. ¿Qué clase de autonomía es esta donde el resto del país le tenemos que financiar el transporte? Es la negación de la autonomía, es la negación absolutamente de la autarquía, ¿no? Bueno, y con los proyectos que estamos hablando de una tarifa diferencial, hay más o menos 6-7 proyectos. Uno fue que lo presentó la exdiputada Elda Pérfiles del Chaco en su momento, pero hay varios más sobre la necesidad de plantear una tarifa diferencial para el verano en el norte grande. Los empresarios también están de acuerdo con esta postura. En el último relevamiento que hizo la CAMES sobre estas cuestiones, ahí se habla de que, por un lado, una muy buena noticia, que tenemos una reactivación importantísima de las pymes y que son más las pymes que piensan en invertir y en tomar nuevos empleos que las pymes que no van a tomar empleadores. Pero hacen una advertencia: no van a poder soportar un aumento tarifario de más del 20, del 30% excepcionalmente. Creo que esta va a ser una cuestión central en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mire, durante la campaña anterior yo recorría, lógicamente, como cualquier candidato, recorríamos los comercios, hablábamos con la gente, los empresarios se quejaban de la inflación. Bueno, le decíamos, sí, la inflación es cierto, es un hecho que lo tenemos lamentablemente, pero bueno, este gobierno está apuntalando el consumo, está vendiendo más o menos. La gran mayoría nos decían que vendía más. Antes, con el gobierno de Macri, tenían problemas para pagar los servicios. Algunos cerraban porque no podían sostener los servicios y los alquileres. Sí, es cierto, bueno, eso sucede. Y mucho menos. Bueno, lo ideal es que, lógicamente, se abran más comercios de los que se cierran. Y eso se notó en general, lo mismo que el pedido de mano de obra, la demanda de mano de obra por parte de las pymes industriales. Eso se está notando ya, ¿cierto? En el Chaco, en la metalmecánica de Santa Fe, que hay una demanda impresionante de personal. Pero bueno, este tema de las tarifas creo que va a ser de un gran debate en los próximos días. Usted mencionaba recién el acuerdo con el fondo, un aspecto que implicaría ese acuerdo recién, el de las tarifas. ¿Cómo está el clima interno, ya que usted habló con el nuevo jefe de bloque y conoce a sus colegas de la bancada del Frente de Todos, frente al inminente arribo aquí en la Cámara de Diputados de este acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, siendo que hay una parte del bloque oficialista que no está de acuerdo, y cuando la principal bancada opositora está diciendo que lo va a votar a favor? ¿Cómo está planteando esa situación previa al debate del proyecto del acuerdo con el fondo? Nosotros tenemos un debate sobre esta cuestión, que es público, que incluso terminó en lo que ninguno quería, que era la renuncia de nuestro expresidente del bloque. Es un tema que, como todos decimos, estamos esperando la letra chica del acuerdo, pero lo que vemos es que la Argentina llegó a un punto donde ya exhausta, sin reservas, no había mucho para elegir, ¿no? O es el acuerdo con el fondo o es
es una situación muy difícil, donde se pone en riesgo la reactivación económica, porque hoy no tenemos los dólares que demanda la industria no para seguir creciendo, para seguir produciendo. Entonces es una situación sumamente difícil, que nos pone ante una disyuntiva que requiere ser analizada. Estamos esperando la presencia, lógicamente, del ministro Guzmán en el Parlamento, y estamos dispuestos a dar todos los debates que sean necesarios para mantener la unidad del bloque, que es creo que eso está salvado, más allá de que no se vote en forma homogénea. No hay obediencia debida en nuestro bloque, ¿no es cierto? Hay respeto por las distintas organizaciones políticas que nos componen, las distintas miradas sobre esta situación. Pero vamos a tratar, y en eso se está ocupando el presidente del bloque, de que sea el acuerdo acompañado por la mayor cantidad de legisladores de nuestra bancada. Bueno, el presidente del bloque del Frente de Todos, lo que ha señalado también en las últimas horas, Germán Martínez, que espera que Máximo Kirchner también acompañe el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Usted imagina también eso? Esperemos que votemos la mayor cantidad de diputados de la misma manera. Sí. Sabemos que es muy difícil, pero contra la opinión de muchos agoreros, el bloque se va a mantener unido, más allá de esta situación puntual. Diputado, lo otro que viene también, por lo menos en el corto plazo, es el discurso de apertura de sesiones del presidente de la Nación. ¿Qué espera, qué entiende, qué cree que debería tener ese discurso? ¿Hacia dónde debería apuntar ese discurso? Creo que es el tema insolayable, que es el principal problema que tiene hoy la Argentina, que es que estamos al borde de una situación muy complicada económicamente, donde la famosa restricción externa de nuestra economía se manifiesta brutalmente. Ese es el principal problema que tenemos. Creo que el acuerdo con el fondo es una de las maneras de salir, y la otra forma es que Argentina deje de demandar tantas divisas para mantener su aparato industrial y mantener su sector energético. Creo que las posibilidades que tenemos a través del nuevo gasoducto que llegue de Vaca Muerta hasta la provincia de Santa Fe nos va a permitir, o nos podría permitir, ahorrar divisas entre 5 y 8 mil millones de dólares anualmente, que es una suma importantísima en esta situación. Y después hay que tratar de tener un mayor componente de producción nacional en nuestra industria, porque vemos lo que sucede, ¿no es cierto? En estos momentos, si no tenemos un acuerdo con el fondo, no van a estar los recursos para que hoy está demandando la industria para seguir produciendo. Particularmente la industria que tenemos en el sur, en Tierra del Fuego, que es la gran demandante de divisas en ese sentido. Creo que el acuerdo con el fondo, cómo vamos a suplir las restricciones que nos da la restricción externa histórica de Argentina, a mi criterio, deberían ocupar un gran espacio del discurso del presidente. Además del cambio climático, que también se expresa con toda su brutalidad. Y el cambio climático es esto, lo que estamos viviendo es catástrofe, no es otra cosa, ¿cierto? No es que va a llover un poco más o un poco menos, no, es catástrofe,
sequía, incendios, son temperaturas extremas que las vamos viviendo. Creo que la cuestión de género tampoco debería estar ausente. Veo con muy buenos ojos que lo que se está haciendo en el gobierno nacional, donde se está fomentando la incorporación de mayor cantidad de mujeres a la burocracia estatal en Argentina. Creo que ese es un muy buen paso y un buen ejemplo para que se replique en todos los ámbitos sociales y políticos. Diputado, una pregunta más política. Usted hablaba de la reunión de los gobernadores del Norte Grande y me preguntaba cuál va a ser el peso político que van a tener los diputados del Norte Grande dentro del bloque oficialista, dado que en esa región del país fue prácticamente la única en la que el Frente de Todos ganó las elecciones, digamos, en las provincias del Norte Grande. No han ganado o han perdido en las provincias del centro, perdieron en la Patagonia. Bueno, ni hablar de la ciudad de Buenos Aires, que digamos ya es una secuencia histórica, digo, pero en el Norte Grande mantienen el rol de ganar las elecciones. ¿Eso hace que ustedes, los diputados del Norte, tengan más espaldas para tener más peso político en el bloque de diputados? Bien, nuestro caso venimos de remontar 11 puntos, ¿no?, entre las PASO y las elecciones del 14 de noviembre. Así que efectivamente en el norte es donde se mantuvieron los votos de nuestra fracción política con mayor intensidad. Esto hasta ahora, les tengo que ser sincero, creo que sí hay un respeto por lo que se logró, pero no pasa de eso, un respeto político. Nuestras voces son escuchadas como las de cualquiera, pero en todos los organismos colegiados, en todos los organismos parlamentarios, sea un consejo deliberante, sea el Parlasur, cada integrante vota y su voto vale por uno. Así que por eso le estoy diciendo todo. Nuestra representación política es menor a la de algunos distritos donde lamentablemente no nos acompañó la victoria. Claro, sí. Y ahí se juegan los números fríos al 100%. Si queremos imponer nuestra voz, no tenemos otro camino que la persuasión, el diálogo, la argumentación fundamentalmente, y obvio que somos escuchados porque, como dicen los brasileros, toda victoria es buena, toda victoria es santa, ¿no? Una victoria hace que debe ser que no hacemos las cosas tan mal. Juan Manuel, hablando de números, usted mencionaba antes también el rol importante de las pymes y los números oficiales están marcando que hubo un crecimiento del 12,9% en comparación durante el mes de enero, ¿no?, de este año, y lo que marca la recuperación de la industria pyme. Y comparado también con enero del 2020, que es antes de la pandemia, un crecimiento del 13,2%. Por ahí es el camino, el crecimiento económico de la Argentina a partir de las pymes, a partir de generar mayor exportaciones. Sí, usted sabe que vivimos un récord de exportaciones, también hubo un récord muy importante del parque de nuestra principal exportación, que es el campo, ¿no? Pero creo que el desarrollo de las pymes es lo que genera empleo. Esto es lo que
lo vemos diariamente. Creo que el trabajo de Matías Culfas está dando sus resultados, esta apuesta por las pymes, la asistencia que se le dio para que no despidan a trabajadores, la doble indemnización también sirvió, que algunos no lo quieren reconocer, para mantener mantener un status quo de que no aumente la desocupación por lo menos, y hoy vemos que eso hoy podría pasar a la historia, la doble indemnización, pero porque la mayoría de las empresas están dispuestas a tomar más personal, están demandando ya más personal la mayoría de las pymes. Esto nosotros lo ponemos en contraposición a lo que sucedía cuando gobernaba el neoliberalismo en Argentina, donde las tarifas y la caída del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores argentinos hacía que, lejos de mejorar, se cierren. Es más, yo hablé con pequeños industriales que me decían que de acá del Chaco, una papelera fue a hablar en su momento con el Ministerio de Economía, que lo recibía, que estaba Duhovne, lo recibió un funcionario de tercera categoría, y la recomendación desde el Ministerio de Economía de Duhovne fue que se vayan a producir a Paraguay. Literalmente, que se vayan a producir a Paraguay fue la respuesta, que ahí iban a tener energía más barata y que además iban a tener un régimen impositivo mucho más benévolo. Bueno, son visiones. Diputado, usted mencionó recién a Duhovne, y estaba la posibilidad de que también fueran citados algunos funcionarios del gobierno anterior, el de Mauricio Macri, en la discusión por el acuerdo con el Fondo Monetario. Duhovne, Federico Sturzenegger, que era presidente del Banco Central, o Caputo, que era ministro de Finanzas. ¿Usted es partidario de esa posibilidad? Sí, por supuesto. Ojalá que esto así sea. Creo que la sociedad argentina necesita una explicación sobre lo que hicieron estos personajes, ¿no? Un tipo como Caputo, Pradgay, el Duhovne. Bueno, la verdad que necesitamos saber. Bueno, sabemos lo que pasó porque el jefe de esa banda, que era Mauricio Macri, él explicó lo que hizo con los 44.000 millones. ¿Qué dijo que hizo? Que con eso le pagaron a los bancos comerciales que estaban en Argentina, que habían traído sus inversiones para hacer carry trade durante un determinado momento de tiempo, y a partir de que decidieron salir, bueno, se produjo el efecto Puerta 13. Y ya sabemos cómo quedó esta historia, ¿no? Así que creo que esto tiene que venir para que quede absolutamente clara cuál es la situación, para que las medidas que se tomen no ahoguen esta reactivación que estamos festejando hoy con las pymes, porque si esto que estamos viendo de crecimiento de más del 10% en las pymes industriales, yo no tengo dudas, vuelve Duhovne, vuelve Pradgay, vuelve el mejor equipo del mundo, y bueno, chau pymes otra vez, ¿no? Ellos creen en el libre comercio y que las pymes se vayan a producir a Paraguay, como lo dicen habitualmente. No tuvieron ningún problema en decirlo al respecto. Juan Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. El rol importante de las pymes como motor de recuperación de la República Argentina, como motor de recuperación de la industria en nuestro país. Hace hincapié el diputado que por ahí va a pasar cómo se puede llegar a cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario. Bueno, hay que mirarlo desde el punto de vista estadístico también. Digo, el 70-80% del Producto Bruto de la Argentina lo producen pymes. Después el resto lo produce grandes compañías
y multinacionales. Pero lo que es el entramado productivo de la Argentina está conformado por pymes. Hay más grandes, hay más chicas, hay MIPYMES, pero digo, ese es básicamente donde se genera mayor puesto de trabajo, mucho más rápido, mucho más contenido, porque para una pyme un puesto de trabajo tiene un costo financiero muy alto, hay que capacitarlo. Entonces, frente a una crisis, es quien más sostiene esos puestos de trabajo, porque después tiene que afrontar otra vez un costo financiero muy alto de capacitación de un trabajador nuevo. Entonces, digo, por eso el sector pyme es muy importante dentro del entramado de la economía de países como la Argentina. Claro. Mariano, vos le preguntabas por el tema de no solo de la deuda, sino también de los funcionarios que tomaron deuda. La deuda Claro. De la República Argentina. A ver, por un lado está la investigación en la justicia, ¿no? Ahí van a ser citados los ex funcionarios. Por el otro lado, se puede reactivar lo que es la Comisión Bicameral de Deuda, ¿no? Ahí también tener una segunda investigación o una investigación paralela. Y por el otro lado está la decisión que adopta el Gobierno Nacional y que va a tener que acompañar, y que ya se avisora que va a acompañar el Congreso, que es honrar la deuda con el acuerdo con el fondo. Bueno, ahí es una decisión política que tiene que terminar de adoptar el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, sobre todo Fernando, respecto de, bueno, si lo cita Guzmán ya dijo que va a venir acá a presentar los detalles del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario, pero si avanza un poquito más y cita funcionarios como Duhovne, como Sturzenegger, como Caputo, como Brad Guy, que mencionó recién el diputado, hasta dónde eso le puede jugar en contra, en el sentido de que la oposición se ponga más nerviosa y no quiere acompañar el acuerdo. Cosa que hasta ahora viene diciendo que lo va a acompañar. Entonces, si bien es una necesidad política del Frente de Todos, porque así aglutina también adentro del kirchnerismo, que es el que está poniendo más reparos a la aprobación del acuerdo, bueno, por el otro lado se le puede desalinear Juntos por el Cambio. Es como un camino bastante fino el que debe recorrer el oficialismo para diagramar cómo se va a discutir aquí en el Congreso el acuerdo con el fondo. Lo cierto es que está el compromiso desde el Gobierno Nacional que el puntapié inicial de esa discusión la dé el Ministro de Economía. De eso no hay dudas, que el Ministro de Economía, Guzmán, va a estar en el Parlamento Nacional. Sí, va a venir, va a dar las explicaciones, va a dar los detalles respecto de lo que es el memorándum de entendimiento, que es un poco más allá que el proyecto de ley de pedido de deuda. David, gracias. No, gracias a vos. Mariano, gracias. Un gusto, Fernando. Con usted también. Gracias por estar ahí. Que deseen la continuidad informativa de Diputados Televisión. Esto fue la segunda edición. Gracias. Siempre por acá por DTV. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.